más cerca de ti. XHUAQ 89.5 Radio Universidad. Transmitiendo para ti las 24 horas del día. Radio Universidad. La cultura universal. 8:30. Ecos de la antigüedad. El aprendizaje del hombre en su recorrido por la historia a través del tiempo. Análisis, reflexiones, leyendas, tradiciones y mitos desde una óptica diferente. Una producción de Raúl Rodríguez Lucio para Radio Universidad. Ecos de la Antigüedad presenta el inicio de una nueva serie, ya acercándonos al día especial de Día de Muertos, primera parte, con los conocimientos de Alonso Santamaría y José Quesada Fox. En cabina de controles tenemos a Erika Reyes. ¡Oh, sorpresa! Vaya sorpresa. Pero bueno, aquí está la chica superpoderosa, como dice Alonso. Y bueno, en el panel están Inframundo 1 y 2, Mauro Rivera Montaño y Connie Ramos. En los comentarios, Esteban Galván y Ulises Ordóñez. Y los conocimientos, Alonso Santamaría y José Quesada Fox. Y al micrófono hoy voy a estar moderando un servidor, Raúl Rodríguez Lucio. ¿Qué tal, amigos míos? ¿Cómo están? Muy buenos días, les damos la más cordial bienvenida. Hoy es el último día de este horrible invento que se llama horario de verano. Mañana van a dormir una hora más, pero bueno, el día se les va a hacer más largo. Van a sentir una sensación rara de que el día no se acaba y no se acaba, y entonces es todo lo contrario a lo que se siente cuando nos dan el horario de verano, y así van a estar aproximadamente un mes todos ustedes totalmente desconcertados. Pero bueno, Esteban no, ya sabemos que él se adapta rápidamente, pero todos los demás sí vamos a estar un poco descontrolados. Pues ya estamos aquí una vez más como moderador, y hasta se me había olvidado, esperando que Alonso no tarde. Al parecer escuché que había algo de tráfico. Ya tenemos a José Quesada y bueno, empezamos a saludar. Esteban, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días, bienvenido. Muchas gracias, Raúl. Buenos días a todos nuestros estimados radioescuchas. Pues sí, ya aquí estamos listos. Y como bien menciona Raúl, pues yo me adapto mucho realmente. Sí, tú te puedes ir a Europa y no pasa nada, ¿verdad? Así es, exactamente. Sí. No, realmente sí. Si voy a Europa, porque ya hace muchísimos años lo hice, generalmente a la semana, sí. De pronto, pues sí me siento un poquito raro, pero no hay nada que un buen café alivie la situación y como si nada. Entonces, para mí una hora de cambio pues no me afecta en lo más mínimo, es más, ni lo siento. Así que bueno, yo soy feliz y bueno, también soy feliz con climas como el de hoy, que estuvo una lluvia así muy bonita en la mañana, fresca, se siente sabroso el frío cuando uno sale a la calle y se pone a caminar. Sí, ya uno se pone chamarrita o saco y no hay problema. Sí, eso es muy bonito. Y algo es la parte mejor del año. Que también disfruto mucho, que pues ya se está perdiendo en Querétaro, y qué lástima, pero es salir y oler esa cantera húmeda, esa cantera que venía de acá de la Cañada, excelente,
porque pues ahora me la han cambiado por una cantera ya más corriente, inclusive la llegan a traer del estado Hidalgo, que se pone toda negra y que pues ya no despide esos olores tan hermosos a tierra húmeda. Entonces, pues como digo, ya se va perdiendo, pero aún así puede salir uno a caminar al centro histórico de Querétaro y tener esa sensación tan hermosa, ese frío tan rico, que todavía es un frío así que cale a los huesos. Y bueno, pues yo feliz. Sí. Perdón, teléfonos en cabina 192-1293, no, sí me lo sé de memoria, yo no necesito que se quite. Para mensajes de texto tenemos el 44-23-22-1077, y bueno, estamos en 2 páginas de Facebook. De donde sale la señal es de Radio 89.5 FM Universidad, y ya está compartida en la página de la producción de Ecos de la Antigüedad, también de Facebook. Ya ahí estamos listos. Bueno, continuamos saludando. José, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días, bienvenido. Bien, gracias. Considerando lo mismo que acabas de decir, ese cambio de horario, hoy sí me costó trabajo levantarme. Pero ya todavía no cambia. No, ya lo sé, pero por esa razón, exactamente, porque pues no cambia, llovió toda la noche o gran parte de la noche, entonces amanece nublado, amanece muy oscuro, son las 7 de la mañana, y ya te cuenta que son las 6. Ya mañana se resolverá ese problema, pero se viene el otro que tú bien mencionas, que se nos va a hacer larguísimo el día, ¿no? Y bueno, da gusto ver que llegaste, Alonso, ya estaba yo angustiado. No, yo dije que llegaba y aquí estamos, ¿no? O sea, no sabes que a la salida descubrí que no tenía suficiente gasolina, entonces fue necesario hacer una escala. Una escala técnica, no, pero aquí estás ya justo a tiempo, tal cual como debe de ser, y bueno, antes de comenzar el primer comercial, este jueves 31 de diciembre los invitamos a una conferencia más de Ecos de la Antigüedad, historia de los aztecas en el más allá, ya un tema muy relacionado con lo que vamos a empezar a ver a partir de este momento. Son 2 relatos avalados tanto por Fray Diego de Durán y Hernando Alvarado Tesosomoc, muy interesantes, uno para cada uno de los 2 Moctezumas. Esto va a estar muy bien. Jueves 31 de octubre, auditorio del CEART, Consejo Estatal de las Artes, que se encuentra en Santa Rosa de Viterbo. Ahí los esperamos. El panel estará integrado, el moderador va a ser Jorge Román Blasio, y ahora, Alonso, varios cambios, ya está en los conocimientos del otro lado, tanto hoy como en la conferencia, y un servidor, vamos a dar los conocimientos, y de esto va a tratar nuestra conferencia. Bien, pues iniciamos ya, José, adelante. Sí, pues mira, otra vez buenos días a todos. Vamos a empezar el programa con la reflexión del tema que vamos a tratar, que es la muerte, ¿no? Lo primero que hay que decir, las plantas y los animales se acaban. Con la muerte termina un ciclo biológico, las plantas y los animales terminan, ¿verdad? Pero el hombre, ¿verdad?, es una posibilidad de imposibilidad, dice Heidegger. ¿Qué quiere decir eso de posibilidad, de imposibilidad? Somos seres para la muerte, diría este filósofo alemán, ¿verdad? Lo único seguro es que vamos a morir, pero partiendo de ese hecho vital, es como se da la vida. Esto es lo que en la filosofía tipo existencialista se considera. Bueno, hay otros filósofos, digamos, Kierkegaard, que vive la angustia del momento del salto a la eternidad. ¿Y qué decir de Unamuno, no? Somos carne y hueso, seres de carne y hueso, desde aquí filosofamos y desde aquí vamos a la muerte. Y así podríamos ir recorriendo a varios filósofos, ¿verdad?, que se hacen una pregunta sobre la muerte y regresan a la vida. Entonces ya de aquí, mi querido Alonso, vamos a ver en México cuál es esa
esa concepción, porque afortunadamente o desafortunadamente, como nos lo planteemos, tenemos una concepción de qué es lo que celebramos en la próxima semana, entre el día 1 o el día 2, básicamente, ¿verdad? Bueno, los 2 días. Los 2 en días. algunas partes, hasta desde el 31 de octubre, que es empiezan a celebrar a los difuntos. Que es precisamente el origen prehispánico. Desde ese día son 3 días o más, ¿verdad? De celebración, ¿verdad? Pero eso ya lo iremos hablando. Así es, José. Bueno, la verdad es que inicias bien este programa, justamente filosofando sobre lo que es la muerte, que en general la vemos como el fin, ¿no? Los seres vivos terminan ahí. Situación que en la cosmovisión prehispánica y hasta cierto punto en la católica se ve rebasado, ¿no? Porque se vuelve, en el caso de la cosmovisión prehispánica, es como un paso, ¿no? Es como una transición, es como a lo que sigue, y entonces hay todo un proceso que tiene que seguir la persona, el sujeto, y toda una serie de situaciones que se ven reflejadas justamente, entre otros lugares, en el altar de muertos. Entonces, la filosofía, como bien dijiste, ¿no? El ser humano es el único que de alguna manera no se queda en la raya, ¿no? Es decir, así es. Y desde ahí tenemos que empezar por una situación interesante. Si eso es una realidad, es decir, que el ser humano trasciende, o si el ser humano, como único ser inteligente de la creación, quiere trascender, ¿no? Es decir, es una cuestión que tiene mucho que ver con la fe y las creencias de cada persona, y yo solamente lo planteo como genérico, es decir, no estoy hablando de mi creencia, si sí o si no, la mía es muy personal, pero sí hay una visión también en que decimos, bueno, el ser humano entonces es un ente que está más allá y que está envuelto en este cuerpo que es el que se queda y lo demás trasciende, o bien el ser humano pues se queda igual que cualquier otro ente biológico de carbono, nitrógeno y oxígeno, ¿verdad? E hidrógeno, y se queda por ahí, ¿no? Esta visión se vuelve muy interesante en el tema que nos convoca, que es el Día de Muertos en México, porque vemos a la muerte de un modo dual. Por un lado nos da miedo. El ser humano naturalmente le teme a la muerte. Y el mexicano más porque se acaba la fiesta, ¿no? Sí, no, es que tiene mucho que... Porque así es el Día de Muertos. Le teme a la muerte, pero al mismo tiempo se ríe de la muerte, se burla de ella. Es una manera de hablarle de frente a ese ente al que todos le tenemos miedo y que además ¿cómo decía la historiadora? Se me fue, no decía iconografía, tenía una palabra muy bonita, en el imaginario, eso, en el imaginario popular, la muerte es un esqueleto con movimiento y que además se ríe, es un esqueleto sonriente, ¿no? Entonces, todo esto viene de cómo confrontar ese temor a la muerte con un reto a la muerte, que la retamos, y además la muerte se vuelve fiesta. Y esto efectivamente tiene raíces prehispánicas, por un lado, y curiosamente católicas, ¿no? O sea, porque al mezclarse las dos culturas, se genera como en muchas otras cosas, pero en este caso particular, se genera este tejido, este sincretismo exactamente que se refleja en el altar de muertos, que se refleja en que en el festejo visitamos a nuestros muertos en el cementerio y convivimos con ellos y nos tomamos una bebida con ellos, ¿no? Porque además es el tema de la fiesta. Festejamos al muerto. Probablemente, hay otras culturas, cada cultura tiene una visión acerca de la muerte, pero probablemente la más festiva y colorida sea la mexicana, probablemente, porque hay otras culturas que inclusive desde el funeral es colorido, como en Hawái, ¿no? Por ejemplo. Sí, es muy cierto lo que dices. Normalmente en muchas culturas y en el mundo se dice que hay 3 días especiales, empiezan 31 de octubre, 1 y 2 de noviembre. Es un momento en que esa frontera que divide vivos y muertos se hace delgadita y pasan de un lado a otro. Y esto
curiosamente es percibido por varias culturas, entre ellas ahí viene lo del Halloween, en esencia ve esto, aunque lo celebra de otra manera, muy curiosa, pero también están esperando que esos seres que vienen del más allá finalmente lleguen. Les preparan golosinas, les preparan pues un banquete, aunque ellos se esconden, se ponen máscaras para que no los vayan a reconocer, y el muerto que llega se despiste, y es otra la intención. Pero en donde sí hay coincidencia es que están esperando que en esa frontera vengan de un lado, del otro lado, los seres que ya se fueron, que nos visiten y estén aquí con nosotros. Y esa esencia, bueno, son 3 días donde se ve esto. José. Sí, o sea, en realidad eso es lo que yo quería destacar, lo que has dicho, Alonso, esa alegría que da, que a veces es fiesta y es miedo, porque vamos, si nos regresamos a la filosofía existencial más de tipo occidental, más de tipo así riguroso, ¿verdad? Donde dices, bueno, la vida se ve como una oportunidad, digamos, es la chance que tiene uno para hacer, realizarse, y hay filósofos, por ejemplo Jaspers, que al final hablan de un fracaso. O sea, por más que yo tenga libertad, tenga posibilidad, tenga elección, opte o haga o deje de hacer, hay un fracaso porque dejé lo demás. No sé si me explico, ¿no? El fracaso es el que sí hice tal cosa, ¿no? Pero no hice la otra. Pero no hice la otra o no hice las demás. Claro. Entonces, ese límite, Alonso, ese límite, al final existe en todo el ser humano. Todos pensamos en ese límite, de una o de otra forma, como dijiste, cada quien tenemos nuestras creencias, pero todos tenemos ese límite. Y la solución, y es lo que a ver, tú dinos, es la solución que ahorita también Raúl lo ha dicho, es que se adelgaza ese límite, se da el paso por el sincretismo de las dos culturas, en el caso mexicano, de tanto de la religión católica como de la, pues digamos, de la teología prehispánica, si se le puede llamar así. Cosmovisión. O cosmovisión, ¿verdad? Pues nos da esa apertura, y de eso quiero hablar un poquito más adelante, de lo que encontré como la ontología, ya después de que se describe toda la ceremonia de la enterramiento, o sea, de la muerte, y cómo ya los lugares donde se iban, el Miactlán, el inframundo, aquí a mi derecha. Tenemos un testigo ocular de todo eso, ahí está Mauro en el inframundo. ¿Verdad? Sí. El lugar del agua, de Tlalocan, donde se iban otros, ¿verdad? Los campos del sol, ¿verdad? Donde se iban otros, son 4. Los guerreros. Los guerreros, exactamente. Las mujeres que morían durante el parto. Pues había un tránsito, ¿no? De ahí lo que tú estás mencionando de por qué se visita a los muertos, por qué se come, se les tenía que dar alimento, ¿verdad? O sea, para que hicieran ese tránsito al Miactlán o a donde fueran, ¿verdad? Tenían que recibir alimento, tenían que recibir ayuda, también se les daban bienes, y en el caso, lo que me llamó mucho la atención, que en el caso de los nobles y los gobernantes, se sacrificaban esclavos para que los acompañaran durante esa travesía. Pues sí, si no, ¿quién carga los bultos? Exacto. Pero sí, efectivamente, mencionaste un tema muy interesante que tiene que ver con las elecciones que hacemos durante la vida. Hay diversas cosmovisiones, algunas nos dicen, bueno, pues seguimos reencarnando para seguir corrigiendo lo que la regamos en la pasada, ¿no? Es decir, que cada vida es una lección, es una enseñanza, es un aprendizaje, y vamos evolucionando, y según las elecciones que tomemos durante cada vida, ya será si vamos para adelante o para atrás. Eso no se ve aquí en la cosmovisión prehispánica, y mucho menos en la católica, ¿no? Pero bueno, es otra manera de entender esa limitante que bien mencionas. Y fíjate, aprovecho para lanzar un mensaje por edades, ¿no? Por decirlo así. Es muy curioso cómo
cuando estamos mientras más jóvenes somos, más pensamos que es eterna la vida. Así es. Y mientras más nos vamos acercando a edades más avanzadas, no necesariamente al final, porque además la vida puede terminar en cualquier momento. Así es. Pero sí, conforme más, digamos, avanzamos en edad, empezamos a querer como que correr lo que caminamos cuando éramos jóvenes, porque pues había tiempo para rato, ¿no? Inclusive lo dice Pink Floyd, ¿no? En su canción Time lo dice muy claro, ¿no? And you run to catch up with the sun. Dice, y corres para alcanzar al sol. Pero pues ya dio la vuelta y ya te volvió a salir atrás, ¿no? Es decir, es inexorable. Entonces el ser humano elige, mencionas, hacer ciertas cosas teóricamente cumpliendo con su misión, en algunos casos una misión en la tierra, en otros casos su vocación, en otros casos sus deseos, también depende, volvemos a las creencias, ¿no? Hay personas que dicen, bueno, es que yo llegué con esta misión, es decir, a mí me encargaron desde otro lado, desde el más allá, cumplir esta misión. Otros dicen, yo estoy aquí para divertirme, ¿no? Y hasta donde llegue el cuerpo, le damos. Son los dos extremos. Bueno, esto relacionado con nuestro tema del Día de Muertos, lo convertimos en un personaje que se llama la muerte, ¿no? Y aquí tengo un texto que me gustó mucho, lo voy a leer literal porque me cayó muy bien como lo dicen. Adelante, vamos a las redes porque pues, la gente... Manuel Sánchez lo está viendo, Soribós, nuestro compañero amiga querida. Fernando Rocha, Manuel Sánchez, por aquí he visto un recado. Está raro, como que da la vuelta, pero alguien había puesto... Jorge Alberto Concha pone, la muerte es el fin del camino en esta tierra e inicio del camino hacia la eternidad. Y de ahí en fuera, está raro, como que lo actualicé, se están dando vueltas. Los mensajes. Sí, se está moviendo. No yo sé ni si siquiera he entrado todavía al Facebook, qué pena, y no lo he compartido, afortunadamente ya nos conocen. Pero bueno, adelante con tu lectura. Voy a dar lectura, porque esto de lo que estamos hablando de la figura y la imagen, que tiene todo que ver con lo que habla José sobre filosofía y lo que hablamos del tema, dice así, explica que todas las culturas tienen diferentes visiones de la vida, y ahí dice, la visión y la iconografía sobre la muerte en nuestro país son notables, debido a ciertas características especiales, como el sentido solemne, festivo, jocoso y religioso que se ha dado a este culto, el cual pervive hasta nuestros días. La muerte es un personaje omnipresente en el arte mexicano, con una riquísima variedad representativa, desde diosa, protagonista de cuentos y leyendas, personaje crítico de la sociedad, la Catrina, por ejemplo, ¿no?, hasta invitada sonriente a nuestra mesa. En México, las culturas indígenas concebían a la muerte como una unidad dialéctica, el binomio vida-muerte, lo que hacía que la muerte conviviera en todas las manifestaciones de su cultura. Fíjate, unidad dialéctica, el binomio vida-muerte, me gustó. Seguimos, que su símbolo o glifo apareciera por doquier, que se le invocara en todo momento y que se representara en una sola figura. Es lo que ha hecho que su celebración siga viva en el tiempo. ¿Qué opinas, José, de esta visión binomio? Pues que eso de que lo hagan un personaje es interesante, porque no estamos hablando ya solamente de un fenómeno, de un hecho o de algo que sucede, sino ya alguien que, voy a decir algo muy, muy tautológico, que tiene vida propia. Pues sí, la muerte tiene vida propia. Tiene vida propia, ¿no? Entonces, pues yo no lo había visto tan así. O sea, sí había visto esa visión, esa dilución de la que nos hablaba Raúl, sí había visto que es lo que puedes ver en estas ceremonias de enterramiento de los aztecas. En realidad ellos van hacia el hueso porque cremaban a la gente. Paradójicamente a lo que sucede hoy, los que más tenían posibilidades económicas podían ser cremados y los más pobres los enterraban tal cual,
Hoy es al revés, ¿no? Es más fácil que te cremen y te vayas a un nicho ahí, o a donde sea, ¿verdad? Que enterrar todo el cuerpo en una fosa en el cementerio, como se hacía antes, ¿no? Sí, pero ellos quemaban nada más hasta el hueso, ¿no? El esqueleto sí se quedaba. A eso voy, el hueso. Porque el hueso era la simiente de la vida. Tiene una posibilidad ontológica, es decir, es semilla, ¿verdad? El hueso es semilla para la renovación. Entonces yo lo había visto, bueno, la muerte en realidad en la cosmovisión prehispánica es un regreso, es lo mismo que sucede con la tierra. Las plantas dan semillas, se siembran, ¿verdad? La planta se seca, se queda en una semilla, o el fruto al final se queda en una semilla, se siembra y se renueva. Entonces, el hueso. El hueso. Entonces, es más, de hecho le decimos el hueso del durazno, ¿no? Ándale. Por ejemplo. Entonces es lo interesante de esta cosmovisión, y es lo que leía, que precisamente si el Miactlán, que era el inframundo, que los frailes lo consideraban el infierno, ¿verdad? Sí, claro. Lo consideraban el infierno, inframundo, dogma, infierno, ¿no? Hay una cierta analogía, sí, ¿verdad? Entonces, si se estudia a fondo esa visión, es que era un sitio de depósito, vamos a decir, de la simiente. O sea, la vida nunca se terminaba en sí, o sea, se renovaba. Por eso es que era importante ese tránsito y ese llegar a ese depósito, ¿no? Que por cierto, esto enlaza con la visión holística de los pueblos mesoamericanos que Humboldt veía desde otro punto de vista totalmente diferente, pero viene siendo lo mismo, formamos parte de, es decir, como dices tú, vas al depósito porque formas parte de la tierra, ¿no? Y le vas a dar vida otra vez. Así es. Entonces, esta visión es muy, muy importante, porque ya también se termina esa visión tan personal. No sé si me explico, ¿no? Ya no es el yo tan personal, ¿no? Ya es parte, como dices tú, sabiamente, de ser parte del mundo, ¿no? Parte de la naturaleza, parte del ser. Y ahí ya empieza esa pregunta por el ser, ¿verdad? El ser que no se termina, aunque se lamentan mucho porque estas ceremonias de enterramiento comenzaban con gritos y lamentos, igual que el nacimiento. O sea, cuando nacía un niño, o sea, se salían a pregonar, ya nació, y eran grandes gritos y escandalera, ¿verdad? Bueno, pues lo mismo sucedía cuando moría alguien, ¿no? Pues claro. Era el anuncio, ¿verdad? El anuncio de que esta persona iniciaba el camino, el tránsito al inframundo, ¿verdad? No, y entonces había que acompañar. De ahí es donde viene toda estas ceremonias que se hacían, ¿verdad? Las ceremonias fúnebres, el propósito era, por un lado, acompañar, y por el otro lado, consolar a los deudos, ¿no? Así es. Bueno, lo dice José Alfredo, ¿no? La vida no vale nada porque empieza siempre llorando y así llorando se acaba, ¿no? Es lo que dices, gritaban. Y de hecho, además creo que hasta contrataban, ¿no? Gente que fuera claro, a gritar y a llorar, como las plañideras. Hay más adelante. un anuncio, adelante. Jorge Alberto Concha, otra vez. Todos los seres humanos, hombres y mujeres, fuimos creados a la imagen y semejanza de Dios. Cada uno de nosotros somos un amado hijo procreado con espíritu por padres celestiales, y como tal cada uno tenemos una naturaleza y un destino divinos. La familia, una proclamación para el mundo. Y luego pone, además, la muerte es el fin del camino en esta tierra y el inicio del camino hacia la eternidad. Y Javier Muñoz nos manda saludos. Y bueno, estamos cerca de ya se fue muy rápidamente del primer tiempo. Estamos cerca del medio tiempo, así es, Raúl. A ver, un micrófono para Mauro. Para Mauro, ¿qué nos quiere desde decir? El inframundo, desde el inframundo. Un pequeño comentario sobre lo que mencionó el maestro José sobre compañía después de la muerte. Yo encontré un dato que muchos entierros chichimecas se hacían enterrar por un perro para que les acompañara en ese trance.
Así, correctísimo, tepezcuintle, Mauro, ¿no? de eso iba a hablar, con o su sea, tepezcuintle. ciertamente los enterramientos también de los aztecas eran con un perro que te había acompañado, que casualmente dicen que solamente que no fuera blanco y negro, porque no pasaba el río que había Bermejo que pasar. tenía que ser Bermejo, color entonces bermejo, sí. yo tengo una perra huskies de esas que es blanco y negro, y digo, pues estoy amolado, porque ya no si pasó. me No, sí, entierran con mi perro, sí, no sí, voy no, a pasar. Pero no es, el no es río. cualquier tipo de perro. Sí, no, No, no es es cualquiera, él es solo escuincle, solo solo escuincle, escuincle, solo sí, escuincle, sí. el Ese es el perro que mexicano, eres ¿no? Que especial, le llaman Perdón, mexicano. el escuincle. Sí, Y sí, efectivamente, El perro pelón, por cierto. sí. perro pelón, tenían que acompañarte el perro que también te guiaba, no era solamente pasar el río, porque había unas montañas estrechas que en un momento dado había Chocaban entre ellas, Chocaban y entre ellas, aplastaban a los- entonces el perro pues te iba guiando para todo eso, ¿no? Ok. Así es, pues muy bien, ya nos vamos a ir a nuestra pausa de medio tiempo. Aquí Erika Reyes ya tiene una canción propia, ya le di las indicaciones porque nadie trajo música para todo mundo, vino muy estudiado, pero bueno, al fin, recuerden, este jueves, 7 de la tarde, auditorio del CEART, 31 de octubre, Aventuras de los Aztecas en el Más Allá, ahí los esperamos. Adelante, Erika. XHUAQ 89.5 FM. Radio Universidad. Transmitiendo para ti las 24 horas del día. Estudios y oficinas. Centro Universitario Cerro de las Campanas. Planta transmisora. Campus Exaeropuerto de la Universidad Autónoma de Querétaro. Carretera Chichimequilla sin número. Ejido Bolaños. Radio Universidad. Integrante del sistema de radio, televisión y cinematografía de la Universidad Autónoma de Querétaro. Radio Universidad. 89.5 FM. La cultura universal. Radio Universidad. 9, 1 minuto.
Bien, amigos míos, iniciamos la segunda parte de este programa. Esteban, un comentario de lo que se ha dicho hasta ahorita. Claro que sí, voy a poner énfasis en lo que leyó en un principio Alonso, que es algo muy importante y bueno, va a contrastar con lo que nos ha dicho José, porque lo que ha hablado de los filósofos europeos es una visión pues muy europea, valga la redundancia, y muy puntual. O sea, aquí termina y se acabó. Y recordemos que para la cosmovisión prehispánica de todos los pueblos que habitaban estos lugares originalmente, era importante la dualidad de lo que nos hablaba Alonso. Esa dualidad. Por lo tanto, la muerte ni era ni principio ni fin de algo. Era la misma vida. No podía concebirse la vida sin la muerte. Y por eso esos pasajes que tenía que cruzar el difunto, apoyado de este perrito, cruzar el río, cruzar las montañas, los vientos fuertes, las piedras de obsidiana, para llegar al Mictlán, llegar con Mitantecutli, darle una ofrenda, que antes se la depositaban al morir, y descansar. Porque también se habló aquí de los huesos como semilla. Sí, es una relación bonita, pero no creían ellos en la reencarnación. Y bueno, como eran parte de la vida, y ya después se crea ese sincretismo con el catolicismo, es cuando regresan de ese viaje por aquellos lugares a visitar a sus familiares. Por eso la fiesta, porque está regresando, hay que ponerle su ropa, hay que ponerle la comida que a él le encantaba, todo ese tipo de situaciones. Pero no creían en la reencarnación, simplemente era otra parte importante de la vida, la muerte. Muy bien, Okay. José. Precisamente sí. Esteban siempre nos corrige algunas imprecisiones y es correcto lo que estás diciendo. Quizás yo en mi exposición no fui claro. O sea, yo no hablé de reencarnación definitivamente. Sí, pero se entendió así. Bueno, por eso no fui claro. Sí no fui claro si se entendió así, perdón, pero no fui claro, ¿verdad? Porque efectivamente es un lugar al que hay que llegar a descansar, como lo has dicho. Por eso el recorrido es vital y por eso el perrito y por eso superar los obstáculos y todo eso, porque hay que llegar. O sea, es parte de la vida. Entonces, algo que sí mencioné es la correlación con el ciclo del maíz, por decirlo algo, por el descenso de Quetzalcóatl también al inframundo y su ascenso. O sea, en este sentido, vámonos, con el maíz las plantas no reencarnan, las plantas se van regenerando, nace una nueva planta, y el ser humano, en realidad, aquí sí, Esteban, a ver hasta dónde le saben ustedes dos o tres, ¿verdad? Hasta dónde le saben, pero yo de lo poco que leí, sí me entró una gran duda, porque efectivamente no es una reencarnación, pero también les ponían una piedra de jade en la nariz antes de cremarlos, ¿verdad? Y cortaban un mechón de cabello, ¿verdad? Del difunto, estoy hablando, ya que la persona muere. Lo que era la ceremonia funeraria, en pocas palabras, era que lavaban el cuerpo, lo velaban por 4 días y después ya lo enterraban y lo cremaban, ¿verdad? Y le cortaban un mechón de cabello, era de lo primero que hacían, ¿verdad? La coronilla, le cortaban un mechón de cabello. Y si iban a cremar, también le ponían una piedra de jade en la nariz, y si lo iban a cremar, pues la piedra subsistía, vamos a decir, a la cremación, ¿verdad? O sea, no se quemaba, ¿verdad? Y luego a las cenizas se les ponía el mechón de cabello. ¿Por qué? ¿Qué era la piedra de jade? La piedra de jade era la simiente, precisamente, lo que mantenía la vida, ¿no? Tiene que ver con el miembro viril de Quetzalcóatl, que también es simiente, ¿verdad? Y que había algo que mantenía la vida en esos huesos, ¿verdad? O en esos restos, ¿no? Y el mechón de cabello era el ánima de la persona. Entonces, como que decían, bueno, sí se va a depositar a un descanso, pero hay que dejarle lo que en filosofía llamamos la potencialidad, ¿no? La potencialidad de volver a ser, no una reencarnación, porque no se usa el término, ¿verdad? Uh-huh. No se usa el término de, fulanito se murió y volvió a reencarnar, ¿no? O más bien es trascendencia, ¿no? Es trascendencia, es por eso les digo, y realmente dices bien, Esteban, es una cosmovisión diferente a la filosofía occidental, ¿verdad?
porque y también al comentario que hizo una persona que se leyó antes, ¿no? También Jorge Alberto Concha. Jorge Alberto. Sobre eso también quisiera comentar. Esa visión de una vida personal única y irrepetible que lo que decía Jorge Alberto Concha, ¿verdad? Bueno, es la visión que tenemos varios, ¿no? Y esa visión difiere, por lo que yo he alcanzado a ver, y a ver tú, Alonso, ¿qué nos dices? Difiere sustancialmente de esa cosmovisión prehispánica de la cual los mexicanos heredamos una parte. Antes de ese comentario hay otro mensaje de Jorge Alberto. Los mayas, él dice que nació en Mérida, Yucatán, creían en el último nivel del inframundo, Xibalba se llamaba. El cuerpo se desvanece y se convierte en esqueleto. Xibalba, el dios de la muerte, tiene rasgos vitales. Si bien es un esqueleto, tiene ojos, por lo que puede ver, conoce el mundo que habita. Y nos da la fuente, esto es de Romero Sandoval, investigador de la UNAM. Bueno, ahora sí. Ok, bien, bueno, primeramente vamos a felicitar a la historiadora Luz Amelia Armas Briz, hoy es su cumpleaños y bueno, pues ya muchas el felicidades. Chismoso de Facebook ya nos dijo. Ya nos dijo, muchas felicidades a Luz Amelia que bueno, ya nos ha acompañado aquí en el programa y pues siempre. Y yo felicito al filósofo Diego Rosales, que también es su cumpleaños. Perfecto. Ok, mira, antes de comentar, porque ahorita, digamos, mezclando todo esto que hemos venido platicando de filosofía occidental, de la cosmovisión de prehispánica, de lo que dice el dogma católico, y se comentó ahí algo también interesante, obvio, ¿no?, sobre esto. Quisiera leer otro pasajito, porque tiene mucho que ver con lo que estamos discutiendo. Dice así: es así una ardua tarea entender la muerte y su significado, labor que abarca momentos de innumerables reflexiones, rituales y ceremonias de diversa índole, lo que ha erigido el máximo símbolo plástico de la representación de esta festividad, el altar de muertos. Dicha representación es quizá la tradición más importante de la cultura popular mexicana y una de las más conocidas internacionalmente. Incluso es considerada y protegida por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad. Así es. Esto tiene que ver con lo que platicamos porque es, como dice aquí muy claro, ardua tarea entender la muerte y sus diferentes apreciaciones. Y me venía a la mente una cosa curiosa, ¿no? Digamos, llegan los evangelizadores españoles a la Nueva España, están viendo aquí qué onda con lo que piensan los locales y le llaman infierno al inframundo. Sin embargo, el inframundo es una especie de equivalente al cielo en algunas de sus partes. Así es. Nada más que está abajo. Sí, así es. Y el cielo está arriba. Entonces, ese es un choque muy curioso. Yo me imagino a esos dos tratándose de entender, ¿no? Oye, a ver, espérame, es que el paraíso, por llamarle así, pues está allá abajo, hay que viajar por los diferentes niveles para llegar. Y les decían los frailes, no, espérate, abajo está el fuego eterno, ahí arderás. Arriba es donde está lo bueno. Sí. Pero la cosmovisión es muy similar, y el comentario que decían, es decir, que nosotros, bueno, que además hablando de eso habla también de un destino, somos criaturas que pasamos por esta vida y al final de ella iniciamos el viaje a una vida eterna, ¿sí?, que dependiendo cómo nos hayamos portado en principio puede ser de luz y contemplación eterna. Concepto de Dios, occidental. El occidental, sí, este es el católico. Uh-huh. ¿Sí? O bien podemos ir a dar a las llamas del infierno, que creo que eso ya lo matizaron un poquito, ¿no? Ahí Esteban sabe más que yo, pero creo que ya lo matizaron, ya no es así tan drástico, ¿no? Pero finalmente tiene que ver con las elecciones que hacemos en la vida, nuestra conducta, que mismo tiene que ver la cosmovisión prehispánica. Según lo que elegían, inclusive desde la profesión, ¿no? Si eras guerrero te tocaba de un modo y si no lo eras te tocaba de otro. Hay un dicho en esta: dime cómo mueres y te diré a dónde irás. ¿A dónde irás? Si es muerte natural,
iban al Mictlán. Si morían por alguna causa del agua, ahogados por lluvia, por un rayo, una enfermedad de ese tipo, iban al Tlalocan. Si morían sacrificados o en la guerra, a la Casa del Sol. Sí, era un poco más circunstancial que electivo, como es el caso. Y los niños de pecho que morían iban al al Chichihuacuauco, Exacto. Que es el árbol de leche nodriza. El árbol de la leche nodriza, exactamente. Entonces, exacto. Eran diferentes casas a donde llegar. Sí. Pero bueno, esto si lo combinamos, porque además acaba en el sincretismo que estamos platicando, con la visión cristiana que te dice, bueno, pues según tu conducta, en este caso si es más a elección, según tu conducta será o una condenación o bien la contemplación eterna de Dios, que viene siendo el fin último, ¿no? Eternidad. Tenemos un par de mensajitos antes para que nos digan. Bueno, de radio nos llegó un mensaje. Rosa Isela Salvaleta dice: un libro azteca que dice que hay 13 cielos y 9 inframundos. El Señor de los Muertos es Huemac. Bueno, hemos visto que, bueno, eso lo vamos a ver en la conferencia, quién es Huemac o qué tiene que ver ahí, que es semejante a Plutón, el rey del infierno, y el infierno es la región inferior donde los pecadores sufren castigos y tormentos. Y se me apagó no sé cómo lo prender. Es de Ulises, que se disculpa. Lo que pasa es que su esposa se puso un poco mal y con razón, ya no pudo llegar, y bueno, pues esperemos que se mejore, ¿no? Esperemos que esté bien, que claro. esté bien, exactamente. Con razón, sí, ya entendemos. Digo, para que sepamos, ¿no? Porque no parece, aquí no somos o tratamos de no ser incumplidos, ¿verdad? Es una causa de fuerza mayor. Continuamos, Alonso, con lo que estabas. Perdón por la interrupción. No hay ningún problema, al contrario, es que todos estos comentarios nos van alimentando esta argumentación, ¿no? De decir, bueno, cuáles eran las similitudes, cuáles las diferencias y finalmente en qué terminó la mezcolanza, ¿no? Porque entonces la muerte, decíamos, primero ya se convirtió en un personaje, ¿no? Es decir, ya tiene personalidad propia y, como dices, tu vida propia. Así es. Eso. Curiosamente, además, la muerte representa vida, como también dijiste, José, que es el reciclar, no reencarnar, efectivamente, pero sí el reciclaje de la vida, que si lo vemos desde otro ángulo, la verdad es que así como el maíz, que decías, bueno, es que crece otra planta de maíz, pues la verdad es que nosotros también, ¿no? El ser humano en vida hace una combinación y va dejando las futuras generaciones, ¿no? Y cuando muere, un posible legado son los hijos que haya traído uno al mundo. Es decir, trasciendes en otro, ¿no? Cosa que se vuelve también interesante desde el punto de vista de, por ejemplo, el respeto al anciano, ¿no? Cómo era la visión prehispánica. El anciano era un sujeto muy respetado, al que se le escuchaba, al que era el que dictaba, digamos, la sabiduría, ¿no? ¿Por qué? Porque era el legado que iba dejando, tanto física, en hijos, nietos y generaciones hacia adelante, pero también culturalmente se le consideraba pues como originario. ¿Y qué es lo que ahora llamamos también pueblos originarios? Porque venimos acarreando sobre culturas que ya murieron, teóricamente, nosotros venimos acarreando, vamos a decir, esa simiente, ¿no? Entonces, de alguna manera esto relacionado con la muerte, el viaje, el inicio de un nuevo trayecto para ir a un lugar de descanso, y que vuelves a la tierra, que en cierto modo también la cultura occidental también lo maneja desde el punto de vista cristiano, porque vuelves a la tierra o vuelves al origen, ¿no? Eres polvo. Exactamente, o sea, no se ve tan negativo como decíamos, que por ser inframundo, por estar abajo, tiene que ser castigo y condenación, ¿verdad? Sino que es cíclico. Ahora también es interesante porque sí, tenemos la idea de que el inframundo siempre es abajo, pero recordemos que en el Templo Mayor, en la parte alta, había dos pequeños templos teocalis, exactamente, uno dedicado a Huitzilopochtli y otro a Tlaloc. Pero lo interesante es que de ahí, era el ombligo, donde estaba Ometeotl, que era el dios del fuego, dios de la vida, creador y todo esto, y salían 4 rumbos, y el rumbo norte pertenece a un Tezcatlipoca negro, que representa la muerte.
Ah, mira. Oye, Sí, por sí, cierto, aquí hay otro pasaje que siento yo que está bien redactado y nos ayuda a clarificar esta plática que traíamos acerca de la visión de ambas culturas que se encontraron, ¿no? Fíjate, dice así: para los indígenas, la muerte no tenía la connotación moral de la religión católica, en la cual la idea de infierno o paraíso significa castigo o premio. Los antiguos mexicanos creían que el destino del alma del muerto estaba determinado por el tipo de muerte que había tenido, como comentó Raúl, y su comportamiento en vida, es decir, las dos cosas, si hay una parte electiva y una parte en la que estás destinado, ¿no? Para citar algunos ejemplos, las almas de los que morían en circunstancias relacionadas con el agua se dirigían al Tlalocan, bueno, eso ya lo comentó Raúl, pero la visión es interesante porque no es premio o castigo, son circunstancias. Pero también conducta, es decir, ahora sí que dónde te puso la vida, pero además cómo te habías comportado a lo largo de tu vida. Pero sí, no era la connotación moral. Ese es un contraste interesante que seguramente a los evangelizadores les ha de haber costado un trabajo espantoso. Y a lo mejor de ahí viene parte de la dualidad de temor y risa, de temor y reto hacia la muerte, ¿no? Porque estamos hablando de algo, pues, primero desconocido, ¿no? El inicio de un viaje bajo las dos visiones, ahí sí está muy claro, los dos no es que ahí termine todo, ahí inicia un viaje sin regreso, es decir, no hay reencarnación, nada que se le parezca, te vas a la eternidad o al lugar de descanso que te toque, y ahí la diferenciación sería que uno tiene connotación moral y el otro no. Entonces yo creo que por ahí se va dando un sincretismo, pero llama la atención que culturas tan lejanas finalmente tienen una visión similar en el sentido. Sí, se homologan en muchos aspectos, estoy totalmente de acuerdo. Tenemos un saludo de Jorge Román Blasio, que va a ser nuestro moderador este jueves una vez más, y ya por última vez en el programa, porque ya no sé, quedan como 10 minutos, ¿verdad, Erika? Y todo 4 nada más. Este jueves 31 de octubre vamos a estar en el auditorio del CEART en la conferencia Aventuras de los Aztecas en el Más Allá. Cuéntanos un poquito de las dos historias, un comentario, Alonso. Entonces cerramos el programa hablando un poco de eso. Bueno, son dos historias sumamente interesantes. Una de ellas tiene que ver con ir a buscar Aztlán, es decir, o Aztatlán, el lugar de origen, ¿no? Sabemos que el pueblo náhuatl viajó desde Aztatlán o de Aztlán, algo así como 1,300 kilómetros, se calcula, hasta encontrar el águila posada sobre el nopal y que devoraba la serpiente, representado en el escudo nacional actual, y ahí, en medio de un lago, fundaron una ciudad. Cosa fabulosa, porque además eran unos ingenieros extraordinarios. Mejores que los europeos en la época, curiosamente. Pero bueno, la ciudad estaba mejor planeada. Pero bueno, ante esta visión, Moctezuma, el segundo Moctezuma, decide enviar a un grupo de magos o de chamanes, 60 de ellos, a buscar a Aztlán. Y de ahí pasan muchas cosas que vamos a platicar en la conferencia, ¿no? No las vamos a spoilear en el programa. La otra historia tiene que ver con la entrada al inframundo, hablando de, no sabían que estaba aquí en la puerta de la cabina y que Mauro trae sangre como si nada, pensaban que estaba en una cueva, ¿no? Que se encuentra en el actual bosque de Chapultepec, y de ahí también se genera otra historia porque Moctezuma tenía la idea de que había que encontrarla, ¿no? Y quería conocer la entrada al inframundo, y ahí también se genera otra historia que es lo que vamos a platicar el jueves, y que la verdad esperamos que sea de su interés. A mí me ha llamado mucho la atención el tema, porque, bueno, aparte de que tiene mucho que ver con estas cosmovisiones, pues tiene muchos detalles que vale la pena excavar, y que además mucho de lo que hoy sucede, no solo en México, sino en otros lados, es decir, ciertas tendencias, pues vamos a llamarle metafísicas o místicas o hasta esotéricas, se parecen, ¿no? Algunas de las cosas que narra estas historias. Bueno. Uy, ya nos están correteando,
José, Pues mira, rápidamente oyendo vamos, lo que estás diciendo, un carpetazo, rápidamente un carpetazo, hay trascendencia. O sea, todo cuando coincide en algunos aspectos, es en el aspecto de afán de trascender, ¿verdad? Y en que algo hay. O sea, es realidad, vamos. O sea, inexplicable quizás para algunos o debatible para otros, pero es realidad, ¿no? Simplemente yo termino más diciendo que este tránsito al inframundo también era un periodo de desprendimiento, pero ya no hay tiempo de hablar de eso. Pero tenemos 2 programas. Sí, hay 2 programas además para bueno, poderlo hacer. Pero oiremos las historias del jueves, que es interesante. No había pensado yo en encontrar esa puerta. Por ejemplo. Sí, saludos de Ignacio Solís, siempre atento, mil gracias por su conocimiento. Y Jorge Alberto Concha, para los mayas lo sagrado está en el interior de la tierra donde surge la vida y no está en el cielo, también citando a Roberto Sandoval. Y se entra por cenotes además. Exacto. Sí. Por Saludos y excelente programa de Alex Cruz. Muy bien, amigos, pues se nos terminó el tiempo. Nos vemos martes en Ecos de la Noche. Estamos con el Titanic. Jueves en la conferencia 31 de octubre, auditorio del CEART, 7 de la tarde. Y de hoy en 8, la segunda parte de este especial de Día de Muertos. Gracias por su atención. Que pasen un bonito fin de semana. Gracias, Erika Reyes, aquí en Controles Técnicos. La chica superpoderosa. Así es, y que tengan bonito fin de semana y nos vemos hasta la próxima. Ecos de la Antigüedad. El aprendizaje del hombre en su recorrido por la historia a través del tiempo. Análisis, reflexiones, leyendas, tradiciones y mitos desde una óptica diferente. Una producción de Raúl Rodríguez Lucio para Radio Universidad. XHUAQ